Ok, como tal, ¿a qué se dedica la química? ¿Cuál es su objetivo principal como ciencia básica? Bueno, se va a dedicar al estudio de la materia, ¿de acuerdo? Ese es el objetivo principal de esta ciencia. ¿Qué va a estudiar de la materia? Bueno, primeramente su composición. Esto es, va a responder a la pregunta de qué está hecha la materia, ¿vale? Después vamos a hablar de la estructura, es decir, cómo está compuesta la materia y cómo es que se forman diferentes tipos de materiales y cuáles son sus propiedades, ¿vale? Todo esto corresponde a la estructura. El siguiente paso que les comentaba son las propiedades de la misma materia, ¿vale? Y vamos a ver también las transformaciones, es decir, los cambios que suceden a la materia. Dentro de estas transformaciones vamos a encontrarnos que existen leyes que van a regir dichos cambios o transformaciones en la materia. Vamos a conocerlas como leyes universales o simplemente leyes que corresponden a ciertos estados de la materia, ¿vale? Bueno, en principio, esto es básicamente de lo que se va a encargar la química y de estos grandes temas que están en su pantalla son de los que vamos a hablar en las siguientes diapositivas y en las siguientes clases, ¿vale? Ok, la clásica imagen, bueno, vemos una atrás, vemos algunas moléculas, algunas reacciones químicas, bueno, todo esto se estudia en química y todo esto corresponde al estudio como tal de la materia, ¿vale? Ya sea materia en estados diferentes de creación o ya sea materia en su sentido más pequeño, es decir, los constituyentes que vamos a conocer que son los átomos, ¿vale? Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, ¿de qué se trata? Primero, vamos a tener unas pequeñas definiciones, ¿vale? Por ejemplo, la definición de materia. ¿Cómo definimos a la materia? Bueno, vamos a definirla como todo aquello que tiene un volumen y una masa definida, que es decir, que ocupa un lugar en el espacio, ¿vale? Entonces, todo esto va a ser materia. Todo a nuestro alrededor, como ustedes pueden ver, incluso nosotros mismos, es materia. ¿De qué está hecha la materia? Esa es la siguiente pregunta a la que va a responder la química. Históricamente, y eso es meramente un primario histórico, se pensaba que estaba compuesta de 4 elementos primordiales. Esto era el agua, la tierra, el aire y el fuego, ¿vale? Posteriormente surgió la teoría atomista. Esta teoría atomista decía que existían ciertas partículas indivisibles, de modo que si yo tenía, por ejemplo, una manzana, era una representación de materia y yo la partía infinitas veces a la mitad, a un cuarto, un octavo y seguía partiendo y partiendo y partiendo, iba a llegar a un momento dado en donde ya no podía partir más a esta materia, a este pedacito. Y eso que ya era indivisible era lo que los atomistas, todos estos filósofos, determinaron como el átomo, ¿vale? Se definía entonces el átomo como aquella partícula indivisible, ¿vale? Posteriormente, como vamos a conocer, se dieron cuenta de que era un tanto distinto. Ahorita vamos a ver la teoría atómica, ¿vale? Pero antes de llegar a eso, ahora tenemos el entendido claro de cómo se estructura la materia. Primeramente los átomos, ¿vale? Y sabemos ahora que los átomos están conformados por partículas elementales. Ahorita vamos a hablar un poco de ellas. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más podemos comentar o qué más podemos decir sobre la estructura de la materia? Bueno, tenemos lo que son los elementos. Los elementos podemos definirlos como un tipo específico de átomos. Son estos dos elementos los que se encuentran en la tabla periódica, como vamos a ver más adelante. ¿Qué más tenemos? Moléculas. ¿Qué son las moléculas? Bueno, estos son átomos unidos con una conformación única, la unidad más pequeña de una sustancia o un compuesto. Voy a ponerles un pequeño ejemplo. La molécula quizá más famosa, la molécula de agua. Es la unión, esa es la forma en que la vemos, pero la podemos observar también como la unión de un átomo de oxígeno con 2 átomos de hidrógeno, es decir, son átomos unidos, que tienen una conformación única. Esta es la conformación única del agua y una molécula de agua es la unidad más pequeña de la sustancia o compuesto que conocemos como agua, ¿vale?
Entonces, es un ejemplo de la molécula. Un ejemplo de elemento, pues podría ser el hidrógeno o el oxígeno. Y un ejemplo de átomo, pues de hecho son, podríamos decir que son esa colección de elementos, ¿vale? Todos los elementos que se encuentran en la tabla periódica son también al mismo tiempo átomos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a seguir avanzando. El siguiente paso era compuesto o sustancia, ¿vale? ¿Qué es un compuesto o una sustancia? Observen la equivalencia entre ambos términos. Pues esto es una composición pura y definida formada por átomos de varios elementos. Es decir, por ejemplo, el agua es un compuesto, ¿de acuerdo? Está formada de moléculas de agua que tienen esta forma, ¿vale? Pero como tal, el agua es un compuesto o una sustancia, ¿vale? Vamos a tener también otras definiciones y esta es la de solución. ¿A qué nos referimos con una solución? Pues es la mezcla homogénea en una sola fase formada por un disolvente y un soluto, ¿vale? Vamos a ver aquí que estas soluciones, bueno, cuando hablamos de una solución como tal, hablamos de algo homogéneo, es decir, que no podemos distinguir los componentes dentro de esa mezcla, ¿vale? Es una mezcla entonces homogénea de una sola fase que no se puede distinguir, formada por un disolvente y un soluto. Por lo general, el soluto está en menor cantidad y el disolvente es lo que está en mayor cantidad. Por ejemplo, yo podría tener un vasito que tiene sal y si yo agrego la sal, sería una cucharadita, pónganle, o algo más pequeño, y la sal se convertiría en el soluto y el disolvente sería mi vaso, bueno, mi agua que está contenida en un vaso, ¿vale? Vamos a darnos cuenta de estos niveles de estructura. Lo más pequeño que vamos a tener, al menos ahora, es los átomos, y los elementos son esos conjuntos de átomos. Tenemos también a las moléculas que están formadas por diferentes elementos y a los compuestos que están formados por moléculas y a una solución que está formada por diferentes compuestos, ¿vale? El soluto puede ser un compuesto y el disolvente puede ser otro compuesto, ¿vale? Entonces, todos estos conceptos tienen una relación en cadena y los vamos a ver poco a poco a lo largo de estas diapositivas para que los puedan identificar y tener en cuenta y poder identificar en una pregunta de manera clara. Ok, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ok, veo que hay algún comentario, gracias. Ok, quiero aclarar de una vez todo esto. No voy a enviar diapositivas, no voy a enviar ningún resumen de clases. De hecho, si no me equivoco, les envían una guía sobre las materias, más bien sobre los temas que vamos a tener. Entonces, no chicos, no planeo enviarles conceptos como tal. Mi idea, y se los aclaro de una vez, es que a lo largo de las clases ustedes... bueno, yo recomiendo, y eso es completamente personal mío, como maestra, como docente, es que tomen notas. Nada como tomar notas, chicos, de verdad. Cuando tomamos las notas, escribimos en una libreta específica donde estamos estudiando ciertas cosas o una materia en específico y tomamos notas, entonces nuestro cerebro retiene más lo que estamos aprendiendo. Yo recomiendo absolutamente que tomen notas, ya sea que vean la clase en vivo o que vean la clase después con las transmisiones que se graban, ¿no? Yo recomiendo notas, idealmente, pero también, pues, si ustedes gustan, y esto ya también depende de cada uno, lo que yo también recomiendo es que tomen capturas de pantalla, ¿vale? Yo voy a tener las notas un rato en la computadora, entonces mi idea es que ustedes sean partícipes, activamente partícipes, para que tomen notas o tomen capturas de pantalla, ¿ok? Entonces, no, yo no voy a dar ninguna anotación ni ninguna especie de clase, bueno, más bien documento extra, aparte de las clases que les estoy dando, y les pediría eso, ¿no, chicos? Que puedan tomar capturas de pantalla si prefieren hacerlo, y mi recomendación siempre será tomar notas, ¿vale? Tómense un tiempo para tomar notas, al menos la idea general, y después pueden repetir la clase en otro momento para que terminen de tomar sus notas, ¿vale? Entonces, solamente eso, chicos, y también las diapositivas no se las voy a compartir por cuestiones también profesionales. La idea es que ustedes tomen notas, chicos, ¿vale? Y
les repito, como tienen acceso a las clases grabadas, pueden repetir las sesiones y sin problema terminar sus notas o tomar capturas de pantalla, ¿vale? Entonces, bueno, qué bueno que me preguntaste, Miranda, y lo aclaro para todos de una vez, ¿vale? Muchas gracias por la pregunta. Bien, vamos a continuar entonces. Tenemos estos conceptos que son importantes sobre la estructura de la materia, ¿vale? Van a resultar muy importantes porque los vamos a ver a lo largo de nuestras clases y vamos a notar que las diferencias entre ellos pueden ser sutiles, pero son marcadas y entonces nos van a ayudar a diferenciar una cosa de la otra. Por lo general, donde nos confundimos mucho es donde en los conceptos de compuesto y solución, ¿vale? Entonces, ojo con esto. Compuesto tiene que ver con, o una sustancia tiene que ver con algo puro que está formado por átomos de varios elementos, y la solución es una mezcla homogénea, ¿vale? Entonces vamos a ver un poco también sobre las mezclas en un momento más. Bien, vamos a continuar con las fases de la materia, ¿vale? Algo importante que deben conocer es que la materia, primero, ya vimos un poco de su composición, vimos un poco de su estructura, y ahora vamos a ver estados de agregación. ¿A qué nos referimos con estados de agregación? Nos referimos al estado de los más comunes, ustedes saben, gaseoso, líquido y sólido, esos estados en donde se encuentra la materia. Por lo general se le llama de agregación porque históricamente, bueno, no históricamente, en un laboratorio o haciendo una reacción química, indicamos el estado de agregación, es decir, en qué forma se encuentra nuestro, por ejemplo, vamos a poner oxígeno molecular y escribimos el estado de agregación entre paréntesis cuando hablamos de una reacción química. Vamos a hablar de esto todavía más adelante, pero quisiera comentarles, ese estado de agregación básicamente es en qué estado se encuentra mi materia de la que estoy hablando. Ustedes saben, de los más comunes son los primeros tres: el estado gaseoso, ¿vale? El estado líquido, bueno, el mejor ejemplo es agua. El estado sólido, una piedra, un hielo, ese estado donde las cosas están muy unidas entre sí, las fuerzas de cohesión son muy grandes y por lo tanto hay poco movimiento de esas moléculas que conforman al sólido. Y bueno, son estos tres ejemplos que tenemos como muy básicos, ¿no? El estado sólido, como pueden ver, les comentaba, los átomos que lo conforman están muy compactos entre sí, muy unidos entre sí, las fuerzas de cohesión son muy altas en un sólido y por lo general tienen una estructura cristalina, ¿vale? Que les da la propiedad de estar compactos y por lo tanto las cosas físicamente parecen estar pues duras, ¿vale? Esa es una característica, por ejemplo, del estado sólido. El estado líquido, como pueden observar aquí, bueno, las partículas del estado líquido no tienen tanta fuerza de cohesión, por lo tanto no están tan unidas entre sí, y sin embargo sí mantienen ciertas fuerzas entre ellas que las mantienen cercanas, ¿vale? Un líquido, por ejemplo, se adapta a la forma del recipiente que lo contiene y cuando lo vaciamos, pues deja de tener forma, ¿vale? Esto quiere decir que tiene por un lado fuerzas de cohesión, pero no son tan altas como en un sólido y no son tan bajas como en un gas, ¿vale? El caso extremo, el estado gaseoso. En este estado gaseoso se dice que ya no hay fuerzas de cohesión, cada molécula y cada átomo o molécula está de manera más libre e independiente y el caso del estado gaseoso es tal que se expande hasta cubrir completamente el recipiente que lo contiene, ¿vale? Entonces, esos son los tres estados más básicos de la materia y quise añadir dos más, ¿vale? Que no son tan conocidos. Primero, el estado plasma. El estado plasma es una especie de estado de la materia que se encuentra, si lo queremos ubicar en algún lado, entre el sólido y el líquido. Es una especie de interfase en donde se encuentra un estado plasma que no es realmente un sólido y tampoco es un líquido, es más bien un término intermedio, y el condensado de Bose-Einstein. Este es un término, es un estado de agregación bastante nuevo que, si lo queremos ver así, es una especie de intermedio entre un estado líquido y gaseoso, en donde por lo general se tiene una malla de partículas positivas y
partículas negativas como en un mar, ¿vale? En un mar de partículas positivas. Eso es lo que pasa sobre todo en los metales que conducen la electricidad, ¿vale? Los superconductores, algunos se consideran que tienen este estado de la materia, ¿vale? Entonces no son realmente ni sólidos, bueno, ni líquidos ni gaseosos, sino que son una especie de término intermedio, ¿vale? Entonces, bueno, estos solamente son dos estados de la materia anexos para ustedes. Los clásicos, y quiero mencionarles porque así está enseñado en los libros de textos, es el estado sólido, el líquido y el gaseoso, ¿vale? Y ya les hablé un poquito de las propiedades, a grosso modo, que existen de estos. Bien, vamos a ver un poco entonces de las mezclas, ¿vale? Les digo, tengo tablitas y algunos cuadros conceptuales que les pueden ayudar a estudiar. La idea es que los puedan tener en sus apuntes o que tomen captura de pantalla, ¿vale? Entonces, bueno, primero las mezclas. ¿Qué se trata? Ya habíamos dicho que la mezcla es una combinación de dos o más sustancias. Me falta una vez por ahí. Tienen una composición variable y los componentes pueden separarse. Es algo importantísimo. Cuando hablamos de una mezcla como tal, podemos separar a los componentes mediante un proceso físico. Vamos a ver qué son los procesos físicos y qué son los procesos químicos en un momento, ¿vale? Por otro lado, también en una mezcla la temperatura puede ser variable durante el cambio de estado. Y quiero ser también muy enfática en esta parte. Cuando una sustancia, o más bien cuando una mezcla cambia de estado de agregación, decimos que es un cambio físico, ¿vale? Por lo tanto, es un medio físico por el cual se pueden separar. Observen, dentro de las mezclas tenemos dos participantes. Primero, las mezclas que se consideran homogéneas, ¿vale? Como su nombre lo dice y como ustedes ya quizá lo saben, homogénea quiere decir una sola cosa o misma, homo quiere decir mismo, y la palabra completa de homogénea quiere decir que parece lo mismo, es decir, que no hay distinción entre un componente y otro componente. A eso se refiere, ¿vale? Una sola fase. Sus propiedades son diferentes a las de los componentes individuales y hay ejemplos de unas mezclas que son homogéneas. El aire, por ejemplo. El aire es una composición que vamos a ver más adelante, tiene oxígeno, nitrógeno, sobre todo nitrógeno, y algunas trazas de otros gases, ¿vale? Pero como tal es una mezcla. ¿Qué sucede? Pues nosotros observamos el aire y no vemos esos componentes individuales. ¿Qué quiere decir? Es una mezcla homogénea que está en una sola fase, en la fase gaseosa. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, la gasolina. La gasolina, si ustedes la observan, se pueden ver ciertos colores a la luz del sol, pero como tal es una mezcla que no parece tener más fases, solamente es algo líquido que tiene un color oscuro y tiene un olor muy fuerte. Eso es un ejemplo de una mezcla homogénea. La pintura, por ejemplo, con la que pintan un cuarto o incluso las pinturas que se utilizan para el arte, son una mezcla homogénea, ya que no tienen más componentes y sin embargo, por lo general, por ejemplo, la pintura de óleo tiene una fase más aceitosa que los pigmentos, ¿vale? Pero al momento de revolverlo, parece una pasta homogénea, ¿vale? Entonces la pintura es un buen ejemplo de una mezcla homogénea. Y otro ejemplo también, la leche. La leche es una mezcla de varias cosas, ¿vale? Entre ellas la lactosa y otros componentes en las leches comerciales. Y sin embargo, si nosotros nos servimos leche en un vaso, pues simplemente observamos ese líquido blanco, ¿vale? Entonces, bueno, es una mezcla homogénea porque no podemos distinguir a simple vista lo que tiene esa mezcla, ¿ok? Por otro lado, existen las mezclas en donde sí podemos diferenciar los diferentes componentes que tiene. El clásico ejemplo, y ese es un ejemplo burdo pero funcional, agua que tiene arena, ¿vale? Si yo le agrego arena a mi vaso con agua, voy a notar de enseguida que jamás se va a mezclar la arena con el agua. O, por ejemplo, si tengo agua con aceite. Si tengo agua con aceite, voy a observar que por más que lo agite, nunca voy a poder mezclar el agua con el aceite. Siempre voy a ver dos fases. A esto se refiere con ver diversas fases, ¿vale? Voy a notar que se separa una fase de la otra, por ejemplo, en el caso de agua con aceite, la fase del aceite y la fase acuosa, y no se pueden mezclar entre sí. Este tipo de mezclas, por lo tanto, son heterogéneas. Hetero quiere decir diferente o distinto, y cuando hablamos de la palabra heterogénea decimos diferentes o distintas fases, ¿vale? No como en homogénea, que era la misma fase.
Aquí es distinta fase. Y bueno, simplemente recalcar, sus propiedades dependen de las propiedades individuales de las fases y, por ejemplo, otros ejemplos que no son tan comunes, las rocas y la madera. Si ustedes se quedan viendo detenidamente ciertas rocas, van a notar que tienen diferentes fases, como que de repente se ve más oscuro, un color más claro, como que tiene diferentes formas la grava que constituye la piedra. Esto es porque son diferentes fases, son mezclas heterogéneas, y también la madera, si ustedes observan, tiene como espirales o tiene diferentes formas de las capas de madera que tuvo, es decir, tiene esas capas, se ven esas capas porque son una mezcla heterogénea, ¿vale? Entonces, bueno, son dos ejemplos clásicos de mezclas, ¿vale? Y bueno, estos son los dos tipos que existen, homogéneas y heterogéneas. Ok, y aquí viene la parte, ya que estábamos en las mezclas, como les comentaba hace rato, existen métodos para separar estas. El primer método clásico para separar las mezclas, y que tiene que ver con lo que yo les comentaba hace rato, si tengo una mezcla, yo puedo hacer una separación de sus componentes de manera física, cambiando el estado de agregación. Ese es el primer método por el cual puedo separar una. Para empezar a ver estos cambios en el estado de agregación que ustedes conocen, vamos a empezar con los más sencillos. Primero, la evaporación, ¿vale? Para aprenderlo, ese es un método que a mí me gusta mucho para enseñar. Tenemos los tres estados clásicos de materia, o más bien los más conocidos. Estado gaseoso, estado líquido y estado sólido. Entonces, para poder dibujar los cambios del estado de agregación, esto es, cuánto cambia de un estado a otro, nosotros podemos pintar ciertas líneas. Por ejemplo, cuando pasa del estado líquido al estado gaseoso, eso tiene el nombre de evaporación. Y podemos pintar en nuestro triángulo esa flecha dirigida del líquido al gas, ¿vale? Esto se refiere al proceso de evaporación. El siguiente cambio en el estado de agregación es la fusión. Si ustedes Ok, perdón, creo que hubo una falla con el internet. No sé si fue parte mía o fue parte de... Ok, disculpen. Ok, voy a repetir en esa parte donde me quedé para que no haya ningún problema. Ok, parece que ya está. Ok, repito un poco. La fusión, la fusión, bueno, la fusión es, vamos a decir que algo se fusiona cuando logramos derretir ese algo, ¿vale? Entonces, esta es la idea de la fusión. Ok, chicos, si en algún momento dejan de escucharme. Ok, no estoy compartiendo mi pantalla, perdón. Ok, chicos, una cosa, sí, gracias. Si dejan de escucharme o dejan de ver mi pantalla, sí díganme, ¿vale? Ya vi que me estaban diciendo, porque no sé por qué. Sí, nosotros tenemos algo, no sé, por ejemplo, un hielo o algo que se va a derretir de alguna forma, entonces pasamos de sólido a líquido, ¿vale? Esa es la idea de la fusión. Sí, he notado que tenemos un poco de disturbios en el internet. Ok, dejen ver si la señal mejora un poco. ¿Ya me escuchan mejor? Sí, ya se escucha Ok, mejor. ¿ya me escuchan un poco mejor? Ok, gracias. Ya quité unas cosillas que estaban quitando el internet. A ver si ya se escucha mejor, pero si hay algo, yo estoy al pendiente también de los comentarios, ¿vale? Gracias. Ok, el siguiente cambio es la sublimación regresiva. Esa es algo que quizá no conocían y que vamos a aprender ahora. ¿De qué se trata esto de sublimación? Bueno, es un cambio de estado en donde vamos a pasar del gas al sólido, ¿vale? Aquí viene la otra contraparte, quiero ponerlo también de color verde, como que el proceso contrario, que es la sublimación.
cuando pasamos de un estado sólido a un estado gaseoso. Estos dos en particular, la sublimación regresiva porque es el reverso de la sublimación, y la sublimación, que es el nombrecito como que más nuevo quizá para ustedes, se refieren a esto, ¿vale? Los cambios entre el sólido y el estado gaseoso, ¿vale? Entonces, de un sólido a gas se llama sublimación, y de gas a sólido, sublimación regresiva, ¿vale? Son de los más complicados por aprender. Los demás, pues, son bastante más sencillos. Solidificación, por ejemplo, pues es más o menos sencillo. Cuando pasamos de un líquido al estado sólido, hablamos de solidificación, ¿vale? Y por último, la licuefacción, o también conocida como condensación. Esto es cuando pasamos de un gas a un líquido, ¿vale? Dos ejemplos sencillos, el agua, por ejemplo, cuando llueve es porque el gas de la atmósfera, el gas que está contenido en las nubes, dentro de la atmósfera, se enfría demasiado y al momento de enfriarse se condensa, haciendo que precipiten gotas de lluvia en estado líquido. Otra manera de hacer es licuefacción. No sé si han escuchado cuando les venden gas casero, el que compramos para las estufas, es gas LP, que significa gas licuado a presión. ¿Qué se refiere a esto? Bueno, el proceso de licuefacción es un proceso con presión, en donde un gas se presiona hasta cierto punto en donde el gas se vuelve líquido, ¿vale? Entonces, el proceso en el que el gas se hace líquido puede ser llamado licuefacción cuando es con presión que aumenta, o puede ser condensación cuando es mediado por la temperatura, ¿vale? Es decir, cuando se enfría un gas demasiado, lo que vamos a tener es un líquido, ¿vale? El proceso de condensación. Entonces, esa es la idea clave de cambios de estado de agregación. Y repito, ¿para qué nos sirven estos cambios de estado? Nos van a servir, por un lado, para separar mezclas, ¿vale? Entonces, esa es una de sus utilidades principales.